Hola chicos, esta es la segunda parte del video, entonces comencemos. Existe finalmente un tercer caso. Recordemos, si aumenta la temperatura, aumenta el volumen como fue en el caso anterior, y eso lo podemos ver aquí, una velita, y vemos que las partículas empiezan a mover cada vez más rápido cuando yo le coloco la velita. Y esto hace que las partículas de gas se expandan. También sabemos que el gas se mueve cada vez más rápido y que si aumenta la temperatura también aumenta la presión y viceversa. Entonces veamos este caso. En este caso yo tengo un volumen fijo. Imaginémonos como si fuera un cilindro de gas. Es decir, el volumen no puede cambiar. Lo que va a cambiar internamente es que yo le voy a colocar una flama y lo que va a hacer es que la presión a su interior va a aumentar debido al efecto del cambio de temperatura, porque la temperatura también aumenta. También existe el otro caso que es cuando yo disminuyo la temperatura, pues esperaría que la presión también disminuyera. Y eso se ve reflejado aquí en este relojito que es un manómetro. Recuerden que el manómetro mide presiones y aquí podemos ver cómo la presión va disminuyendo a medida que yo voy bajando la temperatura. Mientras que aquí podemos ver que la presión va aumentando debido a que le estoy aumentando la temperatura a través de una flama. Este tipo de procesos que tienen un volumen constante, es decir, un volumen que no varía, se llaman isócoros. Además, como en el caso anterior, si la P aumenta y la T aumenta, pues entonces son directamente proporcionales. Es decir, yo puedo escribir que la presión es directamente proporcional a la temperatura, como en el caso anterior. Y como en los casos anteriores, puedo quitar esta proporcionalidad viéndola así, que la presión es igual a K por T. Ya sabemos por qué cambio esa proporcionalidad por un igual y por una K. Y al igual que en los otros casos, yo lo que hago es despejar la constante de proporcionalidad. Por eso yo la puedo ver de la siguiente forma. Despejé esta ecuación, es muy sencilla. Aquí simplemente pues dividí en ambos lados por la temperatura. O como quieran verlo, pues lo que hice fue cambiar este término que está multiplicando, lo pasé a dividir. Como quieran verlo, como ustedes lo hayan aprendido. Ahora, ya que está así, recuerden, simplemente despejé acá. Esta ecuación que está aquí, al igual que en los otros casos, también se utilizan para un antes y un después, como vamos a ver. En un antes vamos a considerar que tenemos un volumen que ya sabemos que es constante y tenemos una temperatura 1 y una presión 1. Aquí vemos que la presión no es tan alta y la temperatura, pues vamos a llamarla T1P1. Y en otra situación 2, vamos a ver que tenemos por efecto de la flama un aumento en la presión, por eso el manómetro me muestra que está en una presión bastante alta, porque por efecto de esa temperatura la presión también va a aumentar. Voy a llamarlo en términos de la situación 2, T2P2. De la anterior ecuación, yo voy a reescribir eso en términos de la situación 1 y en términos de la situación 2. Por eso tengo aquí P1 sobre T1 es igual a K. Y se podrán imaginar que voy a hacer exactamente lo mismo con estos términos, que van a ser P2 sobre T2 es igual a K. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice en los anteriores casos y voy a hacer una igualación entre estas dos ecuaciones y voy a obtener que P2 sobre T2 es igual a P1 sobre T1. Y esto es lo que se denomina como la ley de Gay-Lussac. Ahora vamos a hacer un pequeño recorderis. Tenemos la ley de Gay-Lussac, que es esta, que acabamos de determinar. Tenemos la ley de Charles, que es esta. Y tenemos la ley de Boyle, que es esta. El conjunto de estas tres leyes me permiten determinar la ecuación general de los gases ideales, o también denominada ecuación de estado. Pues bueno, al combinarlas entre ellas se obtiene esta. Yo la aprendí de forma como una mnemotecnia, como Bipito igual a Bopoti, en donde cero hace referencia a una situación inicial y el uno hace referencia a una situación uno. ¿Listo? Así me la aprendí. También de la mezcla de estas ecuaciones se puede determinar esta otra, que se llama PV igual a NRT. Esta ecuación es una ecuación que ya involucra el número de Avogadro. Y estas ecuaciones son ecuaciones de los gases ideales. ¿Cuándo utilizarlo? Bueno, eso depende del caso, hay que interpretar muy bien los casos.
pero con estas ecuaciones podríamos trabajar una gran cantidad de casos, siempre y cuando el gas que estemos utilizando, recuerden que esto es para gases, cumpla con la ley de los gases ideales.